Nos dijeron que era una ilusión óptica. Luz y sombra, nos dijeron que Marte estaba muerto. Pero, ¿y si les dijera que mientras la NASA nos muestra rocas, soldados humanos están muriendo allí en combate? Randy Kramer, conocido como Capitán K, presentó una declaración jurada. Sirvió 17 años en la Fuerza de Defensa de Marte, no en un videojuego, en la realidad, protegiendo colonias humanas de especies nativas. Hoy conectamos los puntos. Desde el rostro de Cydonia en 1976, hasta los cráneos fotografiados por Curiosity. ¿Es esto pareidolia masiva, o la operación secreta más grande de la historia humana? Esta noche, la historia que les contaré es aterradora. Porque hay fotografías en los archivos de la NASA, visibles para todos. Pero nadie las mira. Porque no nos dijeron qué buscar. Cráneos, estatuas, pirámides. Y un testigo, Capitán K. Con su declaración jurada. 1976, la nave Viking 1 entró en la órbita de Marte. Tomó una fotografía. Fram 35 a 72. Región de Cydonia. Y todos la vieron. Un rostro humano. Mirando al cielo. La NASA dijo, ilusión de luz. Pero el rostro sigue allí. 2004, Spirit Rover tomó una fotografía en la superficie de Marte. Un cráneo. Parecía un cráneo humano. La NASA dijo, solo una roca. 2014, Curiosity Rover tomó más fotografías. Huesos. Estatuas. Estructuras geométricas. La NASA dijo, pareidolia. El cerebro ve formas familiares. Pero el Capitán K dijo, yo estuve allí. Y no eran rocas. Apaga las luces. Ponte los auriculares. Porque esta noche, verás el verdadero rostro de Marte. Y quizás, nada volverá a ser como antes. 25 de julio de 1976. El Viking 1 Orbiter completaba su 40º día en la órbita de Marte. La misión era simple, capturar fotografías de alta resolución de la superficie marciana, identificar futuros puntos de aterrizaje y recopilar datos atmosféricos. Ese día, la cámara del Viking 1 se enfocó en la región de Cydonia Mensae, una zona del hemisferio norte de Marte, cerca del Ecuador. Según los registros oficiales, era una sesión fotográfica de rutina. Fue registrada como Fram 35 a 72. Sin embargo, cuando los técnicos del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA vieron la imagen por primera vez, quedaron conmocionados. En el centro de la fotografía había una estructura que parecía una meseta plana. Pero esta meseta plana no era una formación rocosa ordinaria. Las sombras y los juegos de luz revelaron algo increíble. Una estructura gigante que se asemejaba a un rostro humano. Ojos, nariz, boca. La estructura medía aproximadamente 3 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho. La NASA respondió rápidamente. Unos días después, en una conferencia de prensa, mostraron el Fram 35 a 72 y explicaron, es una interesante ilusión de luz. El bajo ángulo del Sol en Marte creó sombras en las rocas y el cerebro humano percibió una forma de rostro familiar. Esto es un fenómeno psicológico conocido como pareidolia. Pareidolia. La tendencia del cerebro humano a ver objetos familiares en formas aleatorias. Rostros en las nubes, animales en troncos de árboles. Lo mismo, dijo la NASA, puede ocurrir en Marte. Pero el público no se convenció. La fotografía se difundió rápidamente. Periódicos, revistas, programas de televisión. Todos hablaban del rostro de Marte. Y algunos comenzaron a hacer preguntas, ¿y si esto es realmente una estructura? ¿Y si es un remanente de una antigua civilización? La NASA no tomó más fotografías. El Viking 1 nunca regresó a Cydonia. Y esto duraría más de 2 décadas. En 1998, la nave espacial Mars Global Surveyor fotografió Cydonia nuevamente. Esta vez se obtuvieron imágenes de resolución mucho mayor. Y la explicación de la NASA fue, en las fotografías más nítidas, esta estructura solo aparece como una formación rocosa natural. Las características similares a un rostro se debieron a la baja resolución y las condiciones de iluminación. Pero, ¿era realmente así?
Los investigadores independientes que examinaron las fotografías de alta resolución dijeron algo diferente. La simetría geométrica de la estructura era demasiado regular para explicarse por erosión natural. La ubicación de los ojos, la posición de la nariz, la forma de la boca. Estas no podían haber sido formadas al azar. Y no solo estaba el rostro en Cidonia. Cerca había otras estructuras extrañas. Una pirámide de 5 lados conocida como la pirámide de IM. Formaciones rocosas que parecían estar dispuestas regularmente, llamadas City Complex. Una estructura similar a una cúpula gigante llamada Tolos. ¿Era todo esto casualidad? ¿O una civilización avanzada vivió en Marte hace millones de años? El rostro de Cidonia fue solo el comienzo de los misterios de Marte. En 2004, las misiones Mars Exploration Rover de la NASA comenzaron. 2 robots exploradores llamados Spirit y Opportunity aterrizaron en la superficie marciana. Su misión era buscar rastros de agua, realizar análisis geológicos y evaluar la habitabilidad de Marte para la vida. Spirit Rover deambulaba por la región de Columbia Hills en el otoño de 2004. El 6 de diciembre de 2004, Sol 513, día marciano 513, la cámara panorámica de Spirit tomó una fotografía de rutina. La NASA subió esta imagen a sus archivos. Pero nadie notó lo que había en esa fotografía. Hasta que un investigador civil la encontró mientras revisaba el archivo abierto de la NASA. En el centro de la fotografía había una forma pequeña pero muy nítida, un objeto que se asemejaba a un cráneo humano. Cuencas oculares, cavidad nasal, estructura de mandíbula. En tamaño, era casi idéntico a un cráneo humano. Cuando se preguntó a la NASA, la respuesta fue la misma de nuevo: esto es solo una roca. Pareidolia. Pero los investigadores no aceptaron. Analizaron la fotografía. Hicieron modelado 3D. Y encontraron esto: la simetría del cráneo era demasiado regular para explicarse por erosión natural. En 2012, Curiosity Rover aterrizó en Marte. Era mucho más avanzado que Spirit y Opportunity. Más grande, más poderoso, equipado con cámaras más nítidas. Y Curiosity comenzó exploraciones en la región del cráter Gale. En 2014, las fotografías de Curiosity conmocionaron a la comunidad de Internet. En estas fotografías había docenas de objetos extraños. En una fotografía, una estructura que se asemejaba a un hueso de pierna. En otra fotografía, un objeto que parecía un fragmento de estatua. Rasgos faciales, textura de cabello, incluso restos de ropa. En otra fotografía, una plataforma geométrica. Plana, con esquinas regulares, como si hubiera sido tocada por manos humanas. La explicación de la NASA fue la misma de nuevo: rocas. Pareidolia. Pero esta explicación estaba perdiendo credibilidad. Porque había demasiadas fotografías. Docenas, cientos de objetos extraños. No todos podían ser rocas. No todos podían ser ilusiones ópticas. Algunos investigadores fueron más allá. Interpretaron estas anomalías en Marte como restos de una civilización antigua. Quizás Marte, hace millones de años, era un planeta lleno de vida. Océanos, atmósfera, incluso ciudades. Pero ocurrió una catástrofe. Quizás una guerra. Y Marte murió. Pero quedaron restos. Estatuas, huesos, estructuras. La NASA rechazó estas teorías. Pero nunca publicó un análisis detallado. Solo dijo rocas. Y siguió adelante. Pero en 2014, un hombre apareció. Y ese hombre contó lo que realmente era Marte. Ese hombre era el Capitán K. A principios de 2014, un extraño vídeo fue subido a Internet. En el vídeo, un hombre de mediana edad hablaba con calma. Su nombre era Randy Kramer. Pero se presentaba como Capitán K. Y la historia que contó era increíble. Randy Kramer dijo que sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Era miembro de la Fuerza de Defensa de Marte. Y afirmó que sirvió en Marte durante 17 años. 17 años. En Marte. La historia de Kramer era la siguiente: en 1987, a la edad de 17 años, fue reclutado en un programa espacial secreto. Kramer recibió entrenamiento en el Lunar Operations Command, Comando de Operaciones Lunares.
Y luego fue enviado a Marte. En Marte había colonias humanas. La más grande era un asentamiento llamado Aries Prime. La misión de Kramer era proteger esta colonia. Pero, ¿protegerla de quién? Kramer dijo que especies nativas vivían en Marte. Dos especies principales, reptoides e insectoides. Los reptoides eran seres humanoides parecidos a reptiles. Inteligentes, organizados y agresivos. Vivían bajo tierra, en sistemas de túneles gigantes. Y atacaban frecuentemente las colonias humanas. Los insectoides eran seres parecidos a insectos. Tenían una estructura de mente colmena, hive mind. Una reina, miles de trabajadores. Y ellos también eran hostiles a los humanos. Kramer contó que luchó contra estas especies durante 17 años. Participó en numerosos enfrentamientos. Fue herido. Pero sobrevivió. Y en 2004 regresó a la Tierra. Pero, ¿cómo? Habían pasado 17 años desde 1987 hasta 2004. Kramer debería tener 34 años. Pero solo había envejecido 17 años. ¿Cómo podía ser? Kramer habló de la tecnología de regresión de edad. En el programa espacial secreto, los soldados podían ser rejuvenecidos genética y neurológicamente después de la misión. Así, el envejecimiento físico que experimentaron durante el servicio podía ser revertido. Y sus memorias también podían ser borradas. La memoria de Kramer había sido borrada hasta 2014. Pero luego, de alguna manera, los bloqueos de memoria comenzaron a desbloquearse. Y recordó todo. Las guerras en Marte, las colonias, las especies nativas, las operaciones secretas. Y decidió, debía contar la verdad. En 2014, Kramer dio una declaración jurada. En un bufete de abogados, en presencia de un notario, juró que todo lo que dijo era cierto. Y publicó esta declaración al público. Por supuesto, la mayoría de la gente no le creyó. Lo llamaron loco. Teórico de la conspiración. Pero Kramer insistió. Dio detalles. Dio nombres. Dio fechas. Dio coordenadas. Y lo más importante, señaló las anomalías en Marte. Miren las fotografías tomadas por Curiosity, dijo. Cráneos, estatuas, estructuras. Estas son las cosas que vi. Estos son los restos de la civilización marciana antigua. Y algunos, no son tan antiguos. Randy Kramer no estaba solo. Había otros testigos que hablaron sobre programas espaciales secretos. Andrew Basiago era abogado. Y también afirmó haber participado en programas de viaje en el tiempo y viajes espaciales de la CIA en la década de 1980. Este programa, llamado Project Pegasus, reclutaba jóvenes talentos y los enviaba a Marte. Basiago dijo que fue a Marte varias veces usando una tecnología de teleportación llamada Jump Room. Y afirmó haber visto colonias humanas allí. Todos estos testigos, de forma independiente entre sí, contaron cosas similares. Hay colonias humanas en Marte. Programas militares secretos administran estas colonias. Especies nativas de Marte están en conflicto con los humanos. La NASA engaña al público. Por supuesto, la mayoría de estas afirmaciones no pueden ser probadas. Pero algunos detalles son sorprendentemente consistentes. Y alguna información coincide con registros oficiales. Por ejemplo, en la década de 1950, Wernher von Braun, una de las figuras fundadoras de la NASA, escribió un libro llamado Das Mars-Projekt. En este libro, se describía detalladamente un proyecto para establecer una colonia humana en Marte. Y un detalle interesante, von Braun mencionó que el líder de la colonia marciana sería una persona llamada Elon Musk. La persona que actualmente tiene los planes más ambiciosos para enviar humanos a Marte. ¿Coincidencia? Así es la historia. En 1976, el rostro de Cydonia. En 2004, cráneos. En 2014, huesos, estatuas. Y la declaración jurada del Capitán K, yo estuve allí. En Marte. 17 años. Luché. Vi. ¿Cuál es la verdad? ¿Realmente hubo una civilización antigua en Marte? ¿Hay colonias humanas?
¿O todo esto es pareidolia y teoría de conspiración? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero una cosa es segura, la NASA no nos está contando todo. Las fotografías están allí. Las anomalías están allí. Pero las explicaciones son insuficientes. Quizás Marte no está muerto. Quizás nosotros fuimos condicionados a no verlos. Quizás, bajo el hielo, bajo la Tierra, hay algo. Y quizás, cuando regresemos, ellos estarán esperándonos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que la declaración del Capitán K podría ser real? ¿Las anomalías en Marte son solo rocas o restos de una civilización antigua? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustan este tipo de misterios espaciales, no olvides suscribirte al canal. Compartimos nuevos casos increíbles y documentados todos los días. No olvides presionar el botón de me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros nuevos vídeos. En nuestro próximo vídeo, estaremos con otro misterio. Hasta entonces, cuídate, y si algún día vas a Marte, mira bien el suelo rojo. La respuesta quizás esté bajo tus pies.